Hola, una semana más compartiendo con ustedes el trabajo de las fichas pedagógicas que emite el Ministerio de Educación. Soy la licenciada Egna Calero, docente del Cantón La Concordia. Antes de iniciar, les invito a suscribirse a mi canal de YouTube Egna Calero y a compartir y darle like a cada una de las publicaciones en Facebook. En esta semana vamos a trabajar con lo que corresponde a la ficha número 5 de básica elemental, es decir, quintos, sextos y séptimos años de educación básica. Como todas las semanas, la ficha nos trae los compromisos. En esta semana, pues, nos invita a valorar el trabajo que realizamos en nuestra casa y apoyar cada una de las actividades del hogar. También nos invita a compartir en familia, a dialogar y sobre todo a respetar los diferentes puntos de vista de otras personas. El proyecto para esta semana es la elaboración de historietas sobre los aportes de personajes de la ciencia, política, deportes o artes de la sociedad. En esta ficha te dejo algunos ejemplos de historietas para que tú te guíes y al final puedas elaborar tu historieta. Tenemos el valor de la responsabilidad, que nos lleva a lo que es el pensamiento crítico. Recordemos que para cumplir un sueño, primero nosotros nos vamos a plantear un objetivo. Luego vamos a buscar las maneras de cumplir ese objetivo, pero siempre con responsabilidad y sobre todo de una manera honesta. Recuerda que todos sus sueños se pueden cumplir, pero siempre y cuando nosotros hagamos mucho esfuerzo para conseguir eso. Y al final lograremos el sueño tan anhelado. Los materiales que utilizaremos para este proyecto son hojas, una regla. Si no tienes regla, puedes conseguir algún objeto que te sirva para medir. Tenemos esferos, lápices de colores y en el área de matemática estaremos trabajando con el texto del Ministerio de Educación. Actividad 1. Esta actividad corresponde al área de inglés. Aquí te voy a compartir lo que está en inglés y también te he puesto en español para que tú te guíes y puedas realizar las actividades. El tema es ideas que cambiaron el mundo. Subtema: jóvenes, héroes y heroínas alrededor del mundo. Actividad 1. Lee el texto acerca de estas adolescentes que cambiaron el mundo. Y ahí tenemos a Malala Yousafzai, que nos cuenta la historia. Te voy a hacer un breve resumen. Nos dice que ella fue la mujer más joven ganadora del premio Nobel por sus esfuerzos humanitarios, que ella capturó, llamó la atención del mundo cuando fue disparada por los talibanes cuando ella se dirigía a su escuela, porque era una promotora o la mujer promotora que buscaba lo que es la educación. Actualmente nos dice que ella está estudiando y continúa su trabajo de caridad a través de su fundación u organización llamada The Malala Fund. Ana Frank, que la tenemos al lado derecho, nos dice que la adolescente murió en 1945, que se la recuerda porque ella escribía en un cuaderno, el cual se le denominaba pues su diario. Escribió todos los horrores que ella vivió durante la Segunda Guerra Mundial con su familia, ya que estaban escondidos. Entonces, este diario de Ana ha sido traducido en 60 idiomas y por eso pues se dio a conocer esta joven llamada Ana Frank.
te invito a que leas los textos y a que uses un diccionario o el internet, pues para que puedas realizar su traducción. En la segunda actividad vas a leer otra vez, vas a subrayar y escribir los verbos que encuentres, ¿no? Vamos a leer nuevamente los textos que están en esta diapositiva y vamos a subrayar los textos, los verbos que encontremos, ¿sí? Por ejemplo, yo te voy a dar algunos. Tenemos el primer verbo en esta parte de aquí, ¿no? Que es el verbo picar, que significa llegar a ser. Tenemos el verbo capture, que significa capturó. También tenemos el verbo más acá abajo, el verbo was, que significa fue. Y así tú irás buscando los verbos en este texto. En el texto de Anne Frank tenemos el verbo die, que significa murió. Tenemos el verbo, se me fue, se me perdió. Tenemos nuevamente aquí el verbo was, que significa fue, ¿sí? Y así pues tú irás encontrando los diferentes verbos. Una vez que tú encuentres los verbos, los vas a copiar en la siguiente diapositiva. Tú vas a dibujar en tu cuaderno este cuadro y los vas a copiar. Por ejemplo, el primer verbo que encontramos, que era become, llegar a ser, entonces tú lo vas a escribir aquí. Y así irás escribiendo cada uno de los verbos. Nos dice que encontremos 9 verbos y los escribamos en esta tabla que vas a copiar en tu cuaderno. La actividad número 3 de inglés es una actividad muy interesante. Nos va a llevar a imaginar, a utilizar la creatividad. ¿Por qué? Porque nos pide que hagamos un dibujo de nosotros mismos, de ustedes, mis niños y niñas, que se conviertan en un superhéroe o en una superheroína y van a hacer su dibujo allí de ustedes como superhéroes o como superheroínas y van a escribir qué poder les gustaría tener para mejorar el mundo. Muy bonita e interesante esta actividad que te va a llevar a desarrollar tu creatividad y tu imaginación. La actividad número 2 se relaciona con el área de lengua y estudios sociales. Aquí tenemos los personajes históricos. Muchas mamitas nos dicen, ¿por qué no nos enseñan lengua, matemática? Pues dentro de las fichas tenemos las áreas inmersas. Aquí vamos a trabajar con lengua y vamos a trabajar con lo que es estudios sociales porque nos va a llevar un poquito a la historia. En la ficha pedagógica tenemos 4 textos. El primero que nos habla de Matilde Hidalgo, el voto femenino en Ecuador. Y el segundo, la revolución liberal por Eloy Alfaro. En el tercer texto, un hombre que nos hizo ver estrellas, Galileo Galilei. Y el cuarto texto, la renovación de la poesía ecuatoriana, pues por Dolores Beitimilla. Tú vas a leer las páginas 7, 8 y 9 de la ficha pedagógica y vas a seleccionar 2, los que más llamen tu atención. En esta actividad hemos bajado el nivel de complejidad a las maestras que nos siguen en Facebook, pues indicarles que las fichas son adaptables y pues viendo la necesidad de los estudiantes, en este caso he decidido pues que ellos seleccionen 2 de los 4 textos y escriban lo más relevante de cada uno de ellos. Aquí yo he elaborado lo que corresponde a una rueda de atributos y he seleccionado, por ejemplo, a Matilde Hidalgo. Así tú puedes guiarte con esta diapositiva, con este ejemplo. Puedes escoger 2 de los personajes que te presenté anteriormente y elaborar un ejemplo similar a este para que puedas realizar tu actividad. ¿No? En la parte del centro vas a escribir su nombre, en este caso Matilde Hidalgo, y en los círculos que están externos, pues vamos a escribir cada una de las características de ella. Por ejemplo, fue
la primera bachiller, ella fue la primera licenciada en medicina y la primera doctora del país. Qué interesante. En 1924 fue la primera mujer en exigir su derecho al voto. Luchó porque las mujeres tengan el derecho a votar y sufragar. En 1941 se convierte en la primer congresista del Ecuador, ¿no? Un avance muy importante para las mujeres. Entonces tú vas a escoger tu personaje y vas a elaborar un ejemplo similar para poder realizar tu actividad. Actividad 3. Deportistas que resaltaron el nombre del Ecuador. Como nosotros conocemos, hay muchos deportistas en el Ecuador que han sido parte o que han ganado muchos premios a nivel nacional e internacional. En este caso te presentamos a Marta Tenorio, a Neisida Gómez, que es una pesista, y a Richard Carapaz, un ciclista ecuatoriano. Vas a leer los textos de la página 9, 10 y 11 de la ficha pedagógica. Igualmente seleccionarás 2 y escribirás lo más relevante de cada uno de ellos. En este caso yo te dejo en la siguiente diapositiva un ejemplo de una tabla donde nosotros podemos escribir pues lo más relevante de estos deportistas. En la parte de arriba escribimos el nombre, luego que escribiremos la ciudad de donde provienen, sus logros personales, es decir, por ejemplo, si hablamos de Richard Carapaz, decimos que en 2013 fue campeón panamericano en su ruta sub-20, fue el primer extranjero en ganar la Vuelta de la Juventud en Colombia, y tú vas a encontrar muchas cosas interesantes dentro de los textos una vez que tú leas. Vas a escribir cómo cumplió sus metas, cuánto tú crees que le entrenó. Si esa información no está en la ficha, pues tú puedes buscar en internet, o también puedes utilizar tu imaginación y tu creatividad para escribir y llenar esta tabla. Y por último nos dices quiénes lo apoyaron, ¿sí? Y así continuarás pues con utilizar este modelo de la tabla para también hablar de Marta Tenorio, la atletista, y de Neisida Gómez, la pesista. Y así irás copiando la tabla en tu cuadernito o en una hoja y completarás tu actividad. Continuamos. Ya hemos pasado por lo que corresponde a sociales y lengua. En esta ocasión trabajaremos con el área de matemáticas. Aquí también he bajado el nivel de complejidad de acuerdo pues a los conocimientos que vienen en los textos del Ministerio de Educación. Por ejemplo, los criterios de divisibilidad los podemos trabajar con los niños de quinto grado. Los niños de quinto grado, no avancemos demasiado porque vamos a tender a confundirnos, y recordemos que matemática es un proceso. En este caso tenemos los criterios de divisibilidad y decimos, un número es divisible para 2 cuando acaba en 0 o cifra par. ¿Qué significa? La cifra par son los números que terminan en 2, 4, 6 u 8. Por ejemplo, el 12 termina en 2, el 24 termina en 4, el 36 termina en 6 y el 58 termina en 8. Todos los números que terminen en 2, 4, 6 o 8 van a ser divisibles para 2 y también en 0. No te olvides, tenemos por ejemplo el 60. ¿Cuándo un número es divisible para 3? Un número es divisible para 3 cuando sus cifras dan un múltiplo de 3. ¿Cuáles son los múltiplos de 3? Recordemos que la semana pasada nosotros trabajamos con múltiplos y divisores. Los múltiplos de 3 son todos los números que están en la tabla del 3. En este caso, por ejemplo, tenemos el 6. Recuerda que 3 por 2 es 6. También podemos colocar el 18. Porque 3 por 6 es 18. Y así tú irás escribiendo muchos ejemplos más.
¿Cuándo un número es divisible para 4? Cuando sus dos últimos números terminan en 0. Por ejemplo, el 200. Nosotros vemos que el 200 tiene sus dos últimas cifras, son 0. Y también nos dice los múltiplos de 4, los que están en la tabla del 4. Si yo digo, a ver, el 8. Si es porque si yo digo 4 por 2 me da 8. Si yo digo el 24, ¿será múltiplo de 4? Sí, porque 4 por 6 nos da 24. Recuerda ir completando la tabla, ¿no? ¿Cuándo un número es múltiplo de 5? Cuando termina en 0 o en 5. Todos los números que terminen en 0 o 5 van a ser múltiplos de 5. Por ejemplo, el 10 que termina en 0 y el 25 que termina en 5. ¿Cuándo un número es divisible para 6? Un número es divisible para 6 cuando es divisible por 2 y por 3 a la vez. Es decir, un número que sea divisible para 2 y 3 a la vez. ¿No? Entonces yo digo el 2. ¿El 2 es divisible para 2? Sí, porque 2 por 6 es 12. ¿Es divisible para 3? Sí, porque 3 por 4 es 12. Entonces, en el momento en que un número sea divisible para 2 y para 3, también va a ser divisible para 6. Y recuerda que también todos los números que están en la tabla del 6 son divisibles para 6. Un número es divisible para 9 cuando al sumar sus cifras da un múltiplo de 9. ¿No? Yo tengo, por ejemplo, el 81. Si yo sumo 8 más 1, me da 9. El 9 es múltiplo de 9 porque 9 por 1 me da 9. Y así yo iré buscando también pues, los múltiplos de 9. Y por último tenemos los múltiplos de 10. Un número es múltiplo de 10 cuando termina en 0. Todos los números que terminen en 0 son múltiplos de 10, ya sea el 10, el 80, el 40, y así tú irás buscando muchos más números que sean divisibles para 2, para 3, para 4, para 5, para 6, para 9 y para 10. Recuerda copiar esta tabla en tu cuadernito o en una hoja e ir colocando ejemplos de los múltiplos de estos números. Puedes ubicar unos 10 ejemplos de cada número. Esta actividad la sugiero para los niños de quinto año de educación básica, ¿no? Vamos a continuar con la siguiente actividad. Esta actividad tiene un nivel, pues, de complejidad más alto y es recomendada para los niños de sexto año de educación básica. Recuerdo nuevamente, maestras, podemos adaptar las fichas de acuerdo a los conocimientos pues, que nuestros niños deben adquirir en el año de educación básica en el que se encuentran. Trabajemos con las destrezas de criterio de desempeño que están en los textos de cada año de educación básica. En este caso vamos a descomponer en factores primos. Para nosotros descomponer en factores primos, chicos, tienen que aprenderse las reglas de divisibilidad que están en esta página de acá. Entonces, sexto año, aprendernos las reglas de divisibilidad para poder trabajar acá. Vamos a recordar un poquito. Vamos a descomponer el número 30. ¿Cómo descompongo el número 30? Viendo si el 30 es divisible para 2. Recordemos la regla. Nos dice un número es divisible para 2 cuando termine en 0 o cifra par. El 30 termina en 0, entonces sí es divisible para 2. Voy a colocar el 2 y tengo dos opciones para encontrar su resultado. Primero, diciendo, ¿cuál es la mitad de 30? Si yo tengo 30 centavos, ¿cuál es su mitad? En este caso vendría a ser, usted me dice, es 15. Muy bien, es 15. Pero si yo no sé cuál es la mitad, voy a utilizar la siguiente estrategia. Voy a dividir, chicos. ¿Sí? Vamos a dividir 30 dividido para 2. 30 dividido para 2.
Como tengo una cifra en el divisor, tomo una del dividendo, sería 1 por 2, 2, me sobra 1, bajo el 0, tengo 10 para 2 a 5, 5 por 2, 10, de 10, 0. Si me sobra 0, significa que el 30 sí es divisible para 2, y en este caso es a 15. Continuamos. ¿El 15 es divisible para 2? ¿Será? No, porque recuerda que dice que tiene que terminar en 0, 2, 4, 6, 8. En este caso termina en 5, entonces no es divisible para 3. Continuamos con el siguiente, que sería divisible para 3. Vamos a ver si el 15 es divisible para 3. Hay un número en la tabla del 3 que multiplicado te dé 15. Sí, 3 por 5 nos da 15. Entonces el 15 sí es divisible para 3. Y lo vamos a dividir o vamos a decir 3 por ¿cuánto me da 15? 3 por 5. Entonces ya sabré. O si no, tú lo puedes dividir. Recuerda que si no sabes, puedes dividir 15 para 3 y vas a obtener el resultado que es 5 por 3, 15, va a ser 5. Entonces, el 5 no es divisible para 3, porque en la tabla del 3 no hay ningún número que nos dé 5. Entonces, vamos a pasar al siguiente número, que sería el 5. Recuerda que la regla dice que los números son divisibles para 5 cuando terminan en 0 o 5. En este caso, yo tengo 5 dividido para 5. 5 dividido para 5 a 1 por 5, 5 de 5, 0. Me daría 1. Entonces dice que en el momento en que yo llegue a 1, se termina y ya he realizado la descomposición en factores primos. ¿Sí? Para comprobar, pues vamos a multiplicar el 2 por 3 y por 5. Yo digo 2 por 3 por 5. Y digo 2 por 3, 6. 6 por 5, 6 por 5, 30. Muy bien. Entonces vamos a ver que estos dos números están iguales y de esta manera yo voy a saber que mi ejercicio está correcto. En la parte derecha de acá, yo te dejo 4 ejemplos para que tú los copies en tu cuaderno y los resuelvas. Pues recuerda que este tema lo puedes encontrar en tu texto de matemáticas de sexto año para que te guíes y puedas realizar esta actividad. A continuación tenemos lo que corresponde a la raíz cuadrada por descomposición. Este tema recomendado para los niños de séptimo año de educación básica. Podemos trabajar con séptimo, con lo que es descomposición en factores primos y también con lo que es raíz cuadrada por descomposición. De este tema para séptimo año de educación básica, para los chicos que están en séptimo, puedan recordar un poquito los conocimientos del año anterior. Vamos primero dice, ¿cómo yo hago para descomponer o para encontrar la raíz cuadrada por descomposición? Primero ya nos dice, descompone en factores primos. Entonces yo voy a descomponer el 400 en factores primos. Recuerda la actividad anterior que te indiqué. Vamos a encontrar la mitad. Mitad de 400 sería 200. Aquí vamos a ir un poco más rápido porque este tema es para los niños de séptimo y este tema los chicos ya lo vieron el año anterior y solo están recordando. Vamos a continuar sacando la divisibilidad para 2 porque termina en 0. ¿Tendrá mitad el 200? Sí. En este caso sería 100. ¿Tendrá mitad el 100? Sí. Mitad 50. El 50 tiene mitad. Si yo tengo 50 centavos, ¿cuánto es la mitad de 50 centavos? 25. El 25 ya no tiene mitad, ya no es divisible para 2, porque recuerda que un número es divisible para 2 cuando termina en 0, 2, 4, 6, 8. En este caso no hay divisibilidad para 2. Vamos a ver si hay divisibilidad para 3. Divisibilidad para 3 cuando un número
sea múltiplo de 3. En este caso, el 25 no, porque no hay ningún número que multiplicado por 3 te dé 25. Entonces pasamos al 5 y decimos 25. Recuerda que si no sabes, lo puedes dividir. Dividido para 5. A 5. 5 por 5, 25. De 25, 0. Perdón por la raya que está ahí y se me fue, ¿no? Entonces tenemos 5. Como ya tengo 5, voy a continuar la divisibilidad para 5. Cuando estos dos números sean iguales, este es un truquito que te dejo. Cuando estos dos números sean iguales, automáticamente aquí colocaré 1. No puedo tener 3, 3 o 5, 5, 7, 7. En este momento paro y ahí termina la descomposición. Como nos dice raíz cuadrada, y recuerda que la raíz cuadrada siempre está el símbolo que es el número 2, nosotros vamos a formar, dice, pares en conjuntos de 2. Es decir, que yo voy a armar aquí voy a coger 2 números en cada lugar, ¿no? Y ya he formado. Como aquí en este conjunto está formado por 2, escribo el 2. En este siguiente conjunto también tengo 2, pongo el 2. Y el siguiente conjunto ya no tiene números 2. ¿Qué número tiene? Tiene números 5. Entonces, voy a escribir el 5. Y estos números que estoy encerrando, los voy a multiplicar. 2 por 2 por 5. 2 por 2, 4. 4 por 5, 20. Y este sería el resultado que yo voy a ubicar aquí. ¿No? La raíz cuadrada de 400 es 20. Si tú quieres comprobar el resultado, tú vas a multiplicar 20 por 20. Este número que está aquí lo vas a multiplicar 2 veces. ¿Sí? Y el resultado te tiene que dar 400, ¿no? 0 por 0, 0, 0 por 2, 0. Recuerda que todo número multiplicado por 0 nos da 0. 2 por 0, 0. 2 por 2, 4. Y aquí yo tengo 400. ¿Sí ves que me dio 400? Entonces de esa manera yo ya he resuelto la raíz cuadrada por descomposición. Igualmente que en el ejercicio anterior, aquí te dejo 2 ejercicios para que practiques en casa. Copias en cuaderno y practicas en casa. Bueno, llegó el gran momento de elaborar nuestro guión de la historieta. Recuerda que al inicio te dije que esta semana nuestro proyecto se trata de elaborar una historieta. Paso 1. ¿Qué nos dice el paso 1? Vamos a elegir el tema para tu historieta, ¿sí? Recuerda, dice, puedes construir tu propia historia, imaginando lo que quieras ser. ¿Qué quieres ser tú? Tus sueños, tus ideales y las contribuciones que tú realizarías para cambiar el mundo. ¿Qué harías tú para cambiar el mundo? En este caso yo elegí el tema que es una gran futbolista, ¿no? En este caso digo, bueno, yo quiero ser una gran futbolista. ¿Qué voy a hacer para cumplir ese sueño? En el paso 2 vamos a dividir la historieta en cuadros o viñetas. ¿Sí? Cada uno de estos cuadritos se llaman viñetas. Entonces, tú vas a ver cuántas viñetas vas a utilizar para tu historieta, ¿no? Pueden ser 6, pueden ser 8, 12, las que tú quieras para elaborar tu historieta. Puedes hacerlo en una hoja, en una cartulina o en tu cuaderno, si no cuentas con hojas o cartulina. Paso 3. En el paso 3 diseña y dibuja tus personajes. Una vez que ya hayas realizado las viñetas, dibujas y diseñas tus personajes de la historieta. En este caso, como el tema era una gran deportista, pues aquí tenemos a una familia, en la primera viñeta, una familia viendo la televisión y en este caso pues ellos están viendo el fútbol. La niña va creciendo y se va interesando por el fútbol. Acá ya la niña ya se convirtió en
adulta, una señorita, y forma parte de un equipo de fútbol, ¿no? Y poco a poco ella va a ir cumpliendo sus sueños. Usted irá dibujando los demás personajes de su historieta de acuerdo al tema que usted elija. Recuerde que es su sueño y que usted es el que va a hacer la historia de su vida. En el paso 4, escribe el texto o diálogo para tus personajes. En la parte derecha te dejo algunos modelos que tú puedes utilizar para escribir tus diálogos. Por ejemplo, cuando se trata de un diálogo de terror, utilizamos este de aquí. Cuando el diálogo, ¿no? En este caso, es alguna persona que grita, utilizamos este de aquí. Cuando es una persona que está pensando, como en el ejemplo de acá, que yo tengo a la niña viendo la televisión con los papás, y está pensando, y ella dice, quiero ser una futbolista. Ok, y ella ha utilizado el para pensamiento, ¿no? Cuando tus personajes estén pensando o imaginando, pues utilizarás este modelo de aquí. Y así pues tú irás seleccionando de acuerdo a los textos que vayas escribiendo en tu historieta. Esta parte de acá que está en la derecha te va a servir de mucho. Entonces recuerda que en cada viñeta tienes que dibujar los personajes y escribir los diálogos, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a escribir un diálogo, ¿ya? Y vamos a utilizar uno convencional, este de aquí, ¿no? Y pongámosle, la niña dice, voy muy bien. Sí, voy muy bien. Entonces, mira lo bonito que es, ¿no? Acá tú le puedes escribir otro diálogo y la niña puede decir, al fin ingresé al equipo, ¿no? Qué bonito. Y así tú utilizarás la creatividad, la imaginación para hacer tu historieta y vas a ver que te va a quedar muy bien. Continuamos, el paso número 5 y es el final, donde tú vas a pintar y decorar tu historieta a tu gusto, con el material que tú tengas. Si tú no puedes pintarla, pues tienes un lápiz, lo puedes sombrear. Como te dije antes, utiliza pues tu imaginación y tu creatividad. Recuerda, dice, usar tu imaginación y creatividad. Para concluir con el proyecto, píntala a tu gusto. Puedes presentarla a tus familiares para que ellos también forman parte de tus sueños. Recuerda que nuestra familia es muy importante para cumplir nuestros sueños. Y te dejo un pequeño mensaje. Muchos de nuestros sueños parecen primero imposibles, luego parecen improbables y luego cuando sumamos la fuerza de voluntad, pronto parecen inevitables, ¿no? Recuerda que todos los sueños, todas las metas que tú te propongas las puedes cumplir, pero con responsabilidad y sobre todo con mucho esfuerzo y dedicación. Nada llega fácil, todo con esfuerzo y con dedicación. Felicidades, has concluido con tu proyecto de la semana. Y para terminar, realizarás la actividad del diario personal y la actividad de la autoevaluación como todas las semanas con las preguntas que te propone la ficha. Te invitamos también a revisar las actividades recreativas para el buen tiempo del uso para el buen uso del tiempo libre. En este caso, tenemos lecturas, El Ángel de la Guarda, que es una lectura muy bonita e interesante que está al final de la ficha. Te invitamos también a compartir en tu familia con una receta, tortillas de arroz. Recuerda que tú puedes hacer cualquier receta con los ingredientes o con lo que tú tengas en tu casa, no necesariamente la receta que está allí. Tú puedes utilizar pues tu imaginación, tu creatividad para hacer una receta. Lo importante es que compartas esta actividad
en familia. Eso es lo más importante, compartir en familia, respetarnos mutuamente, escucharnos y respetar las opiniones de cada uno. Muchas gracias a todos. Espero que este material les sirva de mucho y que puedan pues apoyarse y realizar las actividades en su casa. Nos vemos la próxima semana y no se olviden de compartir la publicación y dar like y visitar la página de YouTube en Calero. Muchas gracias, nos vemos.